Vamos a quitar nuestra música de fondo y vamos a continuar con la planificación y administración de obras civiles. Ahora hacemos énfasis en la etapa 7 o paso 7. Vamos ahora a centrarnos en lo que sigue. Hemos visto dos etapas acá importantes. La primera era un primer escenario en la cual yo hacía uso ya de las primeras proyecciones que hice desde el paso 1 y en el paso 6 ya la sumatoria de todo lo que he podido observar en el análisis de cómputos métricos. Recuerden, por si acaso, que tenemos tres tipos de formularios. Aquí vamos a ponerlo para que ustedes puedan verlo bien, ¿sí? Ahí existen tres tipos de formularios. Estos formularios son los siguientes. Tenemos nosotros el B01. Pueden tener diferentes nombres o diferente numeración. Los que se utiliza acá también, según gobernación, SICOES y demás, está el A1, A2, A3, A4, A5, pero tienen las mismas características. Entonces, es por eso que los mencionamos de esta manera. El B01, que es un listado general de todas las actividades, ¿no es cierto? De todas las actividades, todas están ahí, en el listado general. Y además de tener un listado de todas las actividades que se van a ejecutar, también tiene como referencia la cantidad, y ya sabemos nosotros que esta cantidad ya la podemos medir y la hemos trabajado en el paso 5, ¿no? El paso 4, paso 5 hemos trabajado. La cantidad, hablando de metros cúbicos, también puede ser de metros cuadrados, etcétera, ¿no? Esa cantidad la hemos trabajado. Y también otro dato importante que nos da el B01 es el costo por actividad. Entonces, de este primer formulario B01, yo puedo sacar ya y atender mi primer escenario, ¿sí? Tenemos también el B02. El B02. Ahora voy a ser un poco más específico. Trabajo con el B02. Y el B02 es el análisis de cómputos métricos y precios unitarios. Precios unitarios. De los precios unitarios, allá tengo yo el desglose de la pregunta que se les hizo para ingresar ustedes a la sesión, que hablaba de mano de obra, materiales, maquinaria, ¿no es cierto? Tengo yo ese desglose, obviamente ahí voy a considerar impuestos, utilidades, etcétera. Y tengo también ya un monto en dinero. Aquí yo tengo ya un costo por actividad, costo. Entonces, haciendo uso del formulario B01 y el B02, yo puedo realizar el primer escenario y el marcado de hitos. Bien, ahora vamos a trabajar con la validación de hipótesis. Validación de hipótesis. Ese es el paso, bueno, la tercera actividad de la etapa 7, que es programación. Y aquí, en validación de hipótesis, nos vamos a centrar única y exclusivamente a la proyección del tiempo de trabajo. Tiempo de trabajo. ¿Cómo es que yo proyecto mi actividad en tiempo? La pregunta clave, ¿cómo calculo cuánto me va a durar una actividad en tiempo? Y esto se calcula única y exclusivamente mediante los rendimientos, ¿no? Bien, a ver, entonces vamos a hacer uso de nuestra pizarrita virtual y vamos a hacer mención al ejemplo que alguna vez hemos tomado en cuenta. Excavación. La actividad va a ser excavación. Ponemos aquí letritas un poco más grandes. Ok, aquí está. Excavación. Manual. ¿Sí? ¿De qué terreno? Terreno. Pondremos semiduro. Excavación manual de terreno semiduro.
Y acá, si más no recuerdo, Ana María nos dio un dato interesante que se refería a el rendimiento. La pregunta es, un metro cúbico, nosotros ponemos con otro colorcito para diferenciar, así. Un metro cúbico, ¿en cuánto tiempo yo voy a realizar un metro cúbico? A ver, estimado, ¿dónde estamos? Adolfo, una consulta rápida. Un metro cúbico, ¿cuántas horas tú crees que te tomaría a ti el poder excavar un metro cúbico de terreno semiduro? ¿Cuántas horas? Unas 6 horas, ingeniero. Ya, está bien, tú dices 6 horas. Puede ser, por tu experiencia ya puede ser 6 horas. A ver, aquí pondremos a alguien más. Le preguntaremos ahora a quién. Le preguntaremos a Brian Kanki. Brian, en tu caso, un metro cúbico, ¿cuántas horas a ti te demoraría si el terreno es semiduro? Yo creo que por lo menos un metro cúbico, yo creo que una, hasta mediodía, digamos. Sí, 5 horas. Ya, 5 horas. Vamos a intentar sacar de estos dos un promedio. 6 más 5 es 11. El promedio sería entonces 5.5. ¿Estoy en lo correcto? 5.5 horas. Ese es más o menos el tiempo que va a demorar en obtener un metro cúbico. Ok, y de ahí sacamos el rendimiento, dijimos, ¿no? El rendimiento lo voy a medir en horas por metro cúbico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacemos aquí nuestra tercera operación y vamos a decir el rendimiento va a ser igual a cuántas horas voy a trabajar según los metros cúbicos, para un metro cúbico. Entonces, aquí haríamos, si vamos a trabajar horas metro cúbico, el primer rendimiento obviamente va a ser 5.5 horas por el metro cúbico, ¿no? Primero va a ser 5.5 horas un metro cúbico. Excelente. Ahora, si voy a tomar el rendimiento a la inversa, que también es posible esto, voy a decir que el rendimiento va a ser 1 entre 5.5. ¿Cuánto te da, estimado Juan Carlos? 1 dividido entre 5.5. 1 entre estos 5. 1 dividido entre 1.5. ¿Cuánto sale? 5.5, perdón. Sale 0,18. Ya, muy bien. 0,18, aquí sería metros cúbicos por hora. Es lo que yo voy a avanzar, ¿no? 0,18 metros cúbicos por hora. Entonces ya tengo aquí dos datos interesantes. El primer rendimiento que sería de 5.5 metros cúbicos por hora o 0,18 metros cúbicos por hora, ¿no? Horas metro cúbico y metros cúbicos por hora. Bien, entonces si tengo ya esa referencia, resulta que en mi actividad, donde yo voy a trabajar, aquí vamos a simular de forma rápida, ¿ya? Yo tengo acá el terreno y resulta que la cantidad de excavación que yo voy a realizar, ¿sí? Me está proyectando aproximadamente una cantidad total, aquí podremos esto con rojito para que pueda verse mejor, una cantidad total de 125 metros cúbicos, es lo que yo tengo que trabajar. 125 metros cúbicos es lo que yo tengo que trabajar. Eso es lo que voy a excavar. Es la cantidad de excavación que yo tengo que avanzar, ¿no? Tengo que ir trabajando esto poco a poco, a excavar y retirar todo este material. Son 125 metros cúbicos. La pregunta es, ¿cuánto tiempo me demora eso? Entonces la operación es sencilla, ¿no? Aquí tengo 125 metros cúbicos. Y esto lo voy a multiplicar por ¿cuánto? Puedo utilizar cualquiera de estos rendimientos. Puedo utilizar este rendimiento, el de 5 horas metro cúbico, o 0,18 metros cúbicos hora. Por facilidad vamos a utilizar este, que dice 5.5 horas metro cúbico. ¿Sí? Entonces nosotros decimos acá, tenemos 125 metros cúbicos y yo sé que 5.5 horas me va a demorar
el trabajar 1 metro cúbico. ¿Sí? Entonces, yo tengo acá mi línea de división, metro cúbico con metro cúbico se va, y ya tengo una idea de cuánto va a ser el tiempo que va a demorarme esa actividad. ¿Cuánto sería el tiempo? Lo que hago es multiplicar los 5.5 por 125. Y eso me sale 687.5 horas. Aquí colocamos 687.5 horas. Punto 5, aquí está. 687.5 horas, ¿no? Ese es el tiempo que me va a demorar esa actividad. El excavar los 125 metros cúbicos. Wow, en horas ya. Vamos a poner nosotros aquí referencia a lo siguiente. Voy a decir, un día laboral, ¿cuántas horas trabajan, Adolfo? 8 horas, ingeniero. Ok, muy bien, 8 horas. 8 horas entonces un día laboral. Entonces, como yo tengo acá, esto lo ponemos ahora en azulito para que sea mucho más vistoso acá. Yo tengo 687.5 horas. Esto voy a multiplicar por ¿cuánto? Yo digo 8 horas, un día. Un día laboral tiene 8 horas. 8 horas. Muy bien. Entonces, voy a dividir entre 8. Revisamos nuevamente mi línea de división. Hora con hora se van a ir. Y tengo aquí la cantidad en días laborales. 687.5 dividido entre 8. Eso me está dando un total en días de 85.9. 85.9 días. ¡Wow! Este es el tiempo que yo voy a demorar en realizar este trabajo. Está clarito, ¿no? ¿Cómo puedo calcular? Es así como se calcula. ¿Cuál es la clave? Es el rendimiento. Esta es la clave. ¿Sí? Si yo utilizo aquí los rendimientos y voy a aplicar aquí 0,18 metros cúbicos una hora, me sale un dato parecido. Entonces no existe mucha variación acá. ¿Sí? Esta es la forma de calcular el tiempo. Y puedo hacer lo mismo con maquinaria. Puedo hacer lo mismo con los diferentes tipos de manos de obra. Una pregunta interesante. Y aquí nos vamos a ir, a ver un momentito, por favor, espérenme. Yo les he pasado, ¿dónde está? Déjenme buscar acá. Se les ha pasado a ustedes una revista. ¿Qué revista era, estimado Juan Carlos? Se les pasó una revista, ¿recuerdas? Sí, es el de construcción, ¿qué es PIM Construction? Algo, no me acuerdo bien el nombre, ingeniero. Ya, era justamente la revista. Conocida, esa siempre. Era eso, era presupuesto y construcción, ¿no? Esa era la revista que se les ha pasado, presupuesto y construcción. A ver, vamos a ir a esta revistita, revisaremos por favor, creo que tengo acá. Aquí está. ¿Dónde está? Ojalá podamos cargar esa revista. No la tenemos disponible acá, lastimosamente. Ahora sí está cargando. Bien, esta es la revista que a ustedes se les ha facilitado con la única intención de que la estudien y puedan observar los diferentes tipos de rendimientos. Ojo, aquí habíamos observado, y se les había comentado en más de una oportunidad, que esta revista, como ustedes pueden observar, está patrocinada, ¿no?, por muchas marcas. Aquí vamos a ver cuáles son las marcas. Por ejemplo, aquí dice productos Chiquitano, ¿no es cierto? Que está Marmolería Chiquitano. Ya. Entonces es muy probable de que cuando hablemos de revestimientos en mármol, esté un poquito inflado la cantidad de mármol que se emplea. Eso es muy probable, ¿sí? Y pasa lo mismo con absolutamente todos los productos,
¿no? Estamos a Omnipred, Pretensa. Y eso es fácil de comprobar. Están un poco inflados. Bien. Aquí, por ejemplo, tenemos, miren, si no fuese obviamente también todas estas empresas, sería difícil poder tener esta lista de forma quincenal. ¿Y qué es útil? Sí, pero por si acaso no es esta revista para nada, no es el eje troncal de rendimientos, es una referencia, solamente es eso, es una referencia. Una interesante de revista que también tiene algunos artículos científicos muy interesantes respecto a en este número hablaba justamente hablaba de la probabilidad sísmica, ¿no? Amenaza sísmica en Bolivia, qué podría pasar. No sé si ustedes conocen, hay una leyenda. ¿Quién vive por Cotauma? ¿Alguien vive por Cotauma acá? ¿Nadie? Aquí, ingeniero Wilfredo, sí. Wilfredo, ¿sabes qué significa Cotauma? Algo referente a lago, ingeniero. Ya, muy bien, sí. Yo tengo entendido que Cotauma es agua, ¿no es cierto? Agua del lago. Y hay bueno, no quiero asustarte, ¿no? Pero hay una leyenda que habla que va a haber, existe obviamente una falla sísmica, si existe una falla sísmica, gran parte del el lago, en este caso del Titicaca, tendría a desembocarse justamente por esa zona. Y esto sucedió, bueno, yo les comento esto, ¿cuándo fue esto? El 2006 aproximadamente. Creo que hubo también se dio parte de una plataforma en una zona en esa época, y hubo en la Universidad de San Andrés en ese entonces exposiciones en referencia a la actividad sísmica en Bolivia, y decían que obviamente La Paz es una de las zonas peores, ¿no? Las más propensas a actividad sísmica por la cantidad de ríos que tiene, y que no debería sorprendernos, al contrario, como ingenieros tendríamos que estar preparados para ese tema. Ok, haciendo ese pequeño comentario, ahora sí, vamos a ver, aquí tenemos, por si acaso, en esta revista, y este es un dato muy, muy interesante, tenemos acá una amplia variedad, por ejemplo, sobre cantidades, ¿no? Aquí habla sobre cantidades, tenemos acá unidad, precio del material, precio mano de obra, precio, herramienta, equipo, ¿no? En el caso hay que evaluar bien el precio de mano de obra, pero esto está en función también a el salario actual, ¿no? Es decir, a cuánto es el sueldo mínimo. Ustedes saben que esto también se va incrementando, y obviamente también eso va incrementando el precio de la construcción, ¿sí? También existe referencia, incluso aquí te muestra la página, es una revista bastante interesante, ¿no? Pero repito, es solamente una referencia, por favor. Y aquí también tenemos el dato de los rendimientos. Ahora vámonos un poco más acá. Ah, aquí está, muy bien. Demolición con ladrillo. Aquí nos dice, vamos, 1 metro cuadrado. Aquí está, 1 metro cuadrado. Esto vamos a ampliar un poquito más para que pueda observarse bien lo que estamos queriendo implementar. Ahora sí. ¿Qué es lo que queremos hacer? Vamos a hacer la demolición con ladrillo. Okay. De un muro de ladrillo, es lo que vamos a demoler. Para esta demolición, aquí dice, el ayudante 1 metro cuadrado va a demorar en demoler 2.5 horas. Wow, o sea, en 2.5 horas 1 metro cuadrado va a demoler. A ver, le pregunto esta vez a Adolfo. Adolfo, ¿alguna vez tú demoliste un murito con tus propias manos, a puro combazo? No, ingeniero. Ya, es bueno que lo hagas, porque ahí tú vas a testear si efectivamente te va a demorar 2 horas y media el demoler 1 metro cuadrado, ¿sí? Entonces, estos rendimientos de mano de obra están testeados, son promedios. Hemos dicho que el rendimiento de mano de obra depende de muchos factores, ¿no? Motivación, sueldo, también dijimos que tiene que haber experiencia, etcétera, ¿no? Hay muchos factores que inciden en el rendimiento, ¿sí? Ahí tiene que tomar muy en cuenta. Ahora, aquí, por ejemplo, en este caso, habla de ayudante de segunda.
Puede que se dé el caso, como en este otro, aquí vamos a revisar ahora este otro. Vamos a ir a este. Un poquito vamos a, solito bajamos. Este es excavación en terreno. Ampliamos un poco, excelente. Y ahora aquí tenemos la excavación. Muy bien, ahora sí. Tenemos la excavación y aquí tenemos dos manos de obras. El albañil, 0,5, 1 metro cúbico. El albañil, una vez más repito, 0,5, 1 metro cúbico. El ayudante, 3,6, 1 metro cúbico. Adolfo, ¿cuál consideras tú de los dos rendimientos que debe de emplearse para calcular el tiempo? ¿Cuál de estos dos? ¿El del albañil o el del ayudante? El del albañil, ingeniero. ¿Por qué? Porque es el periodo que se va a demorar en hacer esta actividad. El ayudante es el que, bueno, en este caso, bueno, claro, el del ayudante sería, ¿no? Mayor. Exacto, papá, muy bien. Es el del ayudante. ¿Por qué? Por lo siguiente. Mira, si tú dices ya, vamos a utilizar como elemento el del albañil, tú estás diciendo que en media hora vas a excavar el terreno duro, miren. Terreno duro, a 1,50 metros aproximadamente, ¿no? 1 metro cúbico. ¿El albañil puede hacer esa actividad en media hora? Sí. Tal vez él porque es muy experimentado. Pero este es el caso más óptimo. Entonces, a nosotros, ¿qué nos conviene? Tomar el caso menos óptimo, el más desfavorable. ¿Y qué hago? Voy a tomar en cuenta al albañil. Entonces, ¿cuál es el que me va a excavar más tiempo? ¿El ayudante o el albañil? No, el que va a excavar más tiempo es el ayudante. Por ese mismo hecho, ¿y el albañil qué va a hacer? Él va a ayudar, el albañil va a ayudar, el albañil le va a decir cómo excavar mejor y demás. ¿Va a supervisar? Sí. ¿Tiene que tomarse en cuenta en el costo? Sí. Pero la mayor parte del trabajo lo hace el ayudante. Entonces, voy a tomar en cuenta el rendimiento del ayudante. Estoy tomando el caso más desfavorable. Y con el caso más favorable voy a poder calcular bien el tiempo que me va a demorar, en este caso, excavar terreno duro. ¿Sí? Entonces, ya saben, cuando tengo dos manos de obras, tengo que tomar en cuenta el caso más desfavorable. Alguno me decía, si yo quiero ser óptimo, puedo sacar el promedio, es decir, le sumo 3,6 más 0,5, saco el promedio. Así puedo obtener un rendimiento. Sí, lo puedes hacer también. Lo puedes hacer también. Así estás optimizando tiempo de trabajo. Pero ojo, ¿de qué depende eso? De que tú conozcas bien a tu personal. Depende mucho de cómo tú conozcas a tu personal. Tienes que tomar muy, muy, muy en cuenta. ¿Sí? Ok, entonces, miren, ya estamos revisando acá y podemos ver cómo podemos trabajar, en este caso, para la determinación del tiempo, ¿no? Aquí tenemos los diferentes rendimientos. Bien, entonces, vamos a volver a nuestra pizarrita virtual. Ya sabemos cómo trabajar, cómo calcular el tiempo. Por favor, antes de concluir la sesión, yo les voy a dar como tarea que calculen o que me entreguen calculado el tiempo de por lo menos 5 ítems. Me van a entregar hasta las 9:30, por favor, el cálculo de por lo menos 5 rendimientos de los ítems que ustedes están trabajando. ¿Qué vamos a usar, ingeniero, como base? Utilicen la revista. Utilicen esta revista. Pero analicen bien, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando decíamos, una vez más, vamos a resaltar esta partecita. Cuando nos decía Adolfo que le demoraba unas 5 o 6 horas, está bien, no está lejos. ¿Sí? No está lejos. Aquí dice ayudante 3,6. Sí, puede ser. Por una persona que está haciendo el trabajo por primera vez, que le demore 5 o 6 horas, no está de más. Pero aquí ya sabemos que el albañil lo puede hacer en terreno duro, eso es lo preocupante, ¿no? El albañil lo puede hacer en más o menos media hora, pero el ayudante lo va a hacer en 3,6 horas. Pues de aquí yo saco el rendimiento, ¿sí? Ese dato es muy, muy importante. Ok, entonces, para finalizar, ustedes van a hacer esos trabajitos y hasta las 9:30 me entregan ese trabajo, por favor. Bien. Una vez que tengo esos tiempos, bueno, ya tengo los tiempos.
Ese tiempo voy a colocar en la validación de hipótesis, no te conviene. ¿Puedes hacerlo? Sí, pero siempre tienes que, como decía, voy a usar otra expresión que utilizaba un amigo, un colega español, él decía, tengo que tener cuidado de no pillarme los dedos, él decía, ¿no? ¿A qué se refería? A no hacer proyecciones muy sesgadas, muy cesadas. Y para eso existen ecuaciones. Y una ecuación muy interesante que se puede emplear es esta, la del tiempo probable. Es decir, yo voy a considerar, calculo ya el tiempo, ¿no? El tiempo ya he calculado. Aquí nuevamente vamos a nuestra pizarrita. El tiempo, ¿cuánto es? Resulta que el tiempo ha salido 85.9 días. Este es el tiempo que me ha salido. Excelente. Ya tengo el tiempo calculado. Ok. Entonces, ese tiempo tengo que analizar mediante esta ecuación. Y en esta ecuación, aquí, una vez más vamos a remarcar para que se vea. Tengo que tomar tres variables. La primera variable es el tiempo más óptimo. El segundo, el tiempo más probable. El tercero, el tiempo en las peores condiciones. Y estos tres datos me va a dar el tiempo probable. Y este es el tiempo que a mí me conviene calcular. Y puedo colocar el tiempo que he calculado. El tiempo que he calculado aseguro que es el tiempo más probable, ¿no? Ese cálculo que hice con el rendimiento, el tiempo más probable. Cuando Adolfo dijo el del ayudante, el del albañil, él estaba tomando en cuenta el tiempo más óptimo, ¿no? El más óptimo, que seguro es menos tiempo. El tiempo en peores condiciones era justamente el que han dado ustedes, ¿no? Aproximadamente de 5.5 horas. Puede ser, no hay problema. Entonces, toma en cuenta estas tres referencias. Y el tiempo probable, que es lo que voy a calcular, lo calculo tomando en cuenta el tiempo óptimo más 4 veces el tiempo más probable más el tiempo en las peores condiciones dividido entre 6. Es un promedio, nada más, ¿no? Tiempo óptimo más 4 veces el tiempo más probable más el tiempo en peores condiciones dividido entre 6. Teniendo en cuenta esta ecuacióncita, yo calculo el tiempo más probable. Aquí, por ejemplo, hemos hecho una pequeña simulación. En la actividad 1, el tiempo más probable era de 28 horas. El tiempo óptimo, 20 horas. Aquí vamos a recalcar para que se pueda entender lo que estamos dando lectura. Esta es esta primera actividad. ¿Sí? Entonces, una vez más decimos, ¿no? Aquí tenemos el tiempo más probable, 28 horas. El tiempo óptimo, 20 horas, obviamente es menos. El tiempo en las peores condiciones, 45 horas, casi al doble. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es el tiempo probable? Aplicando esta ecuación, me sale 30. Ya no voy a colocar 28. Tampoco voy a colocar lo más óptimo. Estoy colocando una ecuación, un tiempo que me va a permitir a mí no pillarme los dedos. 30 horas. Y hago lo mismo con los demás ítems. Por ejemplo, en el ítem 2, de igual manera, observamos en el ítem 2 y decimos el tiempo más óptimo, 60. El tiempo más probable, 60. El tiempo óptimo, 45. El tiempo en peores condiciones, 75. Entonces, el tiempo probable es de 60. Ojo, estamos proyectando tiempo. Recuerden que incluso esta proyección puede alterarse en función del tipo de actividad que estamos desarrollando. ¿Sí? Muy en cuenta ese dato, por favor. Bien, entonces, esto es lo que ustedes van a calcular, por favor. Les voy a dar hasta las 9:30 para que ustedes hagan los cálculos que corresponden. ¿Qué tienen que hacer? Pongan atención, por favor.